Buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a un nuevo día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. Hoy trabajaremos lo que viene a ser el área de personal social, cuyo nombre de nuestra actividad es Construyo mi identidad personal y familiar para fortalecer los vínculos familiares. Entonces ya tenemos algo en claro respecto a la actividad del día de hoy. Vamos a construir. ¿Pero qué vamos a construir en este caso? Nuestra propia identidad personal y familiar. ¿Con qué fin? Con el fin de fortalecer los vínculos familiares. Entonces ahí tenemos lo que viene a ser el título de nuestra actividad del día de hoy. ¿Cuál viene a ser nuestro propósito? Entrevistar a mis familiares haciéndoles preguntas sobre qué cambios han vivido y qué emociones han sentido en este contexto en el cual vivimos. Identificaré las preguntas más relevantes dirigidas a cada uno de mis entrevistados. Entonces, analicemos nuestra meta del día de hoy. Uno es entrevistar. Muy bien. Recordemos las actividades que hemos venido realizando a lo largo de estos días sobre la elaboración y redacción de una entrevista, las preguntas que podríamos realizar. Entonces, en este caso, a raíz de esas preguntas, vamos a poder desarrollar nuestra actividad del día de hoy. Porque acá nos dice bien en claro, haciéndoles preguntas, en este caso, sobre los cambios que han vivido y qué emociones han sentido en este contexto en el cual vivimos. Muy bien. Y luego, ¿qué más haremos? Identificar las preguntas más relevantes dirigidas a uno de mis entrevistados. Entonces, vamos viendo ya cuál va a ser nuestro trabajo del día de hoy. ¿Cómo lo voy a lograr? Leer un texto para reconocer los cambios y las emociones que han vivido la familia de Alonso. Identificar sus características personales como cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones. Registrar la información en una tabla de los cambios y las emociones vividos por la familia de Alonso. Aplicar la entrevista con preguntas relevantes dirigidas a cada uno de los entrevistados de tu familia e identificar sus cambios y emociones vividos. Miren esta última parte de acá. Podemos considerarla como una de las principales, se podría decir, porque acá es el trabajo que vamos a realizar. Las primeras, sobre todo, vienen a ser lo que llamamos el trabajo de la propia ficha que se les va a enviar, en el cual va a ser como una introducción a mi trabajo final. Luego, ¿qué voy a realizar? Entonces, ¿has aprendido a planificar y elaborar tu entrevista? Muy bien, recordamos una de las actividades anteriores, la que ahora aplicarás a tu familia y con la cual reconocerá los cambios y emociones vividos en la dinámica familiar durante el confinamiento. Entonces recordemos una de las actividades que hemos realizado, que era planificar y elaborar nuestra entrevista. Muy bien, ahora esa entrevista la vamos a aplicar a nuestra familia. Y ahí tenemos el fin, con la cual reconoceremos los cambios y emociones vividos durante el confinamiento. Miren cómo estamos analizando brevemente lo que viene a ser el trabajo que vamos a realizar. Entonces acá nos presenta la historia, nos dice sobre todo que titula El viaje de Alonso. Muy bien, esta es la actividad del día de hoy. El texto que nos han propuesto para leerlo y a partir de ese texto realizar la actividad. Nos dice, hola, me llamo Alonso y tengo 9 años. En junio de 2020 tuvimos que mudarnos desde Lima con mis padres y hermanos a la chacra de mi abuelo en Huaraz, donde vivimos actualmente. En Lima, el no poder salir al parque, a la escuela o al trabajo por el confinamiento causó cierto aburrimiento, fastidio, tristeza y cólera entre los integrantes de mi familia, lo que generaba algunas discusiones y poca comunicación. La idea de mudarnos a Huaraz, dejando atrás mi vida de ciudad,
generó en mí muchos temores. Felizmente, estos empezaron a desaparecer al conocer a mi abuelo José, a quien su edad no le limita a ser divertido, activo y generoso, cualidades fortalecidas por ser una persona muy trabajadora y conocedora del campo. Vi en él un modelo de superación frente a las dificultades. Entonces, queridos estudiantes, ustedes van a continuar leyendo, en este caso, el texto propuesto, ¿ya? Una vez que hemos leído el texto, vamos a responder esta pequeña pregunta. Nos dicen, ¿alguno de los personajes o eventos te recordó a ti o a tus hermanos? ¿Por qué? Recordemos a partir del texto que hemos leído. Luego seguiremos trabajando en esta pequeña tabla. Después de conocer el caso de Alonso, te invito a leer sus características en la siguiente tabla. Ojo, las características de Alonso. Luego, vuelve a leer la historia para identificar y escribir en el cuadro las características personales del abuelo de Alonso. Finalmente, escribe tus características personales. Entonces, miren acá, tenemos una división de los cuadros. Acá tenemos una primera división que nos habla de las características. Lo vamos a poner con otro color. Listo. Tenemos otro cuadro que nos habla de Alonso. Muy bien. Vamos a ponerlo con otro color también. Acá tenemos otro cuadro que nos habla del abuelo de Alonso. También lo colocaremos de otro color. Y por último tenemos un cuadro especialmente dedicado a nosotros, que lo colocaremos de otro color. Claro que en este caso vamos a agrandarlo hasta acá, hasta limitaciones. Igual acá hasta donde dice la parte de aquí, vamos a darle el formato adecuado para que ustedes puedan comprenderlo. Listo, muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces veamos. Nos dice, características personales. ¿Cuáles son esas características? Tenemos cualidades, tenemos gustos, fortalezas y limitaciones. En el caso de Alonso, a ver, vamos a corregirlo bien. Y limitaciones. En el caso de Alonso, por ejemplo, yo puedo decir, sus cualidades de Alonso, empático al valorar el trabajo de su familia en la chacra. ¿Cuáles son los gustos de Alonso? Recolectar hojas. ¿Cuáles son las fortalezas de Alonso? Curiosidad por conocer nuevas experiencias. ¿Cuál es la limitación de Alonso? Temor, miedo ante los cambios. Una vez que hemos leído esto, es a partir de la información que nos proporciona la lectura. Lo mismo harás en el caso del abuelo de Alonso. ¿Cuáles son sus cualidades del abuelo de Alonso? Acá la vas a escribir. ¿Cuáles son sus gustos? Acá también lo harás. Finalmente, tenemos nuestro cuadro, el cuadro dirigido a nosotros. ¿Cuáles son nuestras cualidades? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Y cuáles son nuestras limitaciones? Recordemos que este cuadro es dirigido para nosotros. Luego de ahí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos, luego de identificar tus características personales, las cuales fortalecen tu identidad con relación a tu familia, te invito a identificar los cambios, emociones y oportunidades producidas en la dinámica familiar de Alonso. Guíate del ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, cambios en la familia de Alonso. Mudanza a la casa del abuelo en la sierra. Eso es un gran cambio. ¿Qué emoción produjo de emociones de la familia de Alonso? Miedo a cambiar de residencia. Oportunidades de la familia de Alonso. Conocer un lugar nuevo. Entonces veamos, analicemos detenidamente esta pequeñita tabla que tenemos acá. Los cambios en relación a la familia de Alonso. ¿Ya? ¿Qué emociones también se han producido y oportunidades? Luego de hacer esta pequeña tabla con información del texto, vas a elaborarla. Dice, así como Alonso pudo identificar oportunidades desde los cambios y emociones vividos, te invito a aplicar a tus familiares la entrevista elaborada para que reconozca las emociones y oportunidades frente a los cambios de tu familia. Muy bien, acá vamos a aplicar, en este caso, la entrevista que hemos trabajado.
Antes de la entrevista, ¿qué debo tener en cuenta? Si involucré a todos los integrantes de mi familia informándose de la actividad a realizar. De repente solamente a uno, a dos, entonces coloco acá. Determiné día y hora para el desarrollo de la entrevista. De repente yo le puedo decir el día viernes o el día sábado en este caso. Determiné y preparé el espacio en el que se realizará la entrevista. De repente lo puedo hacer en la mesa donde almorzamos o de repente en la sala o de repente en nuestra chacrita que tengamos, de acuerdo a cada uno de ustedes donde lo pueden realizar. Me preparé los materiales a utilizar para la entrevista, grabadora, blog de notas, cuadros. De repente, si es una entrevista bien corta con 2, 3, hasta 4 preguntitas, puedo grabarla en este caso con mi celular a modo de video. O caso contrario, lo presento en un blog de notas. Por último, presentación para desarrollar la entrevista. Ensayé la presentación, revisé las preguntas. No se olviden que nosotros cuando hemos planificado, hemos tenido que revisar las preguntas. En este caso, volveremos a revisarlas y de repente quizás podemos mejorar las preguntas, agregar algunas cositas más de acuerdo a lo que ya estamos leyendo. Durante la entrevista, recuerda registrar la respuesta de los integrantes de tu familia. Integrante familiar, acá de repente podemos entrevistar a 3 personas. Puede ser en este caso, ya mamá o papá, ya o papá. Puede ser de repente acá, recordemos un tío o una tía de repente. Acá colocamos de repente también puede ser un abuelo, nuestra abuela o nuestro abuelo. Entonces, de acuerdo como nosotros consideremos el trabajo. Muy bien. Acá, los cambios personales que ellos te digan. Ojo, todo es de acuerdo a lo que ellos te digan. ¿Qué emociones vividas han experimentado y qué oportunidades tienen? Entonces, todo esto es referente a lo que estamos realizando en la entrevista. Después de la entrevista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir en el siguiente pergamino. Escribir en el siguiente pergamino los cambios identificados en tu familia, así como el sentir y las oportunidades que surgieron a partir de los cambios vividos. Ojo, muy importante, los cambios identificados. Puedes pedir a un familiar que te apoye. Por ejemplo, acá tenemos en la primera línea, en mi familia se dieron los siguientes cambios. Si en caso notas, querido estudiante, que este es muy pequeño, puedes dibujar el pergamino en tu cuaderno, lo puedes dibujar. Por ejemplo, si yo veo acá, estos cambios nos hicieron sentir momentos de repente de tristeza, alegría, cualquier sentimiento que ustedes pueden experimentar en ese momento. Estos cambios se convierten en oportunidades cuando de repente algunos pueden poner, mejoramos nuestra situación, cuando volvimos a nuestra tierra, pudimos trabajar nuevamente en nuestra chacra y pudimos generar ingresos para nuestra familia. Entonces son diferentes cambios que ustedes pueden realizar. Y luego veremos nuestra autoevaluación. Ahí tenemos bien claro los puntos. Leí un texto para reconocer los cambios y las emociones que ha vivido la familia de Alonso. Identifiqué las características personales como cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones. Registrar la información en una tabla de los cambios y las emociones vividas por la familia de Alonso. Y por último, apliqué la entrevista con preguntas relevantes, es decir, las más importantes, dirigidas a cada uno de los entrevistados de tu familia e identificar sus cambios y emociones. Entonces recordemos, queridos estudiantes, la actividad principal viene a ser la realización de la entrevista a nuestros familiares. Máximo pueden ser 3 familiares, pueden ser hasta 2. Recuerden en este caso que deben de grabar el audio o quizás un pequeño video realizando la entrevista. Busquen un lugar adecuado, puede ser su sala, puede ser el patio, su chacrita, sobre todo un lugar donde no exista mucho ruido para que ustedes puedan trabajar. Entonces, queridos estudiantes, me despido de ustedes y nos encontramos en otro día para continuar con un nuevo aprendizaje. Que tengan todos ustedes muy buenos días.